José, el hijo de Jacob, que es muy famoso y tuvo una túnica de diversos colores que se le dio su papá. En su vida supo relacionarse con la misericordia de Dios. Tuvo que aprender a tener esa comunión con Dios y su misericordia. Y aquí vamos a ver parte de ese aprendizaje que él tuvo. ¿Cuántos saben que por la misericordia de Dios José llegó al trono? ¿Verdad? Fue Dios el que lo ayudó, fue Dios el que lo guardó en la cisterna, en la cárcel, y el que lo levantó para ser el gobernador de Egipto. Fue el Señor, la misericordia de Dios. Pero aquí, como todo ser humano, él comete un leve error o grande error, depende de cómo lo miremos. Porque todos somos humanos, hasta los más perfectos que aparecen en la Biblia cometen errores. Y todos, ¿verdad? Y aquí miremos ahí el error de José, porque eso le ayudó a aprender algo. Dice, usted sabe que José tuvo dos sueños. Uno tenía que ver con un panadero y otro con el copero del rey de Egipto, que era Faraón. Eso es bien conocido. A los dos les interpretó bien el sueño. Al panadero le quitaron la cabeza y al copero lo volvieron a su puesto. Usted puede leer la historia en este capítulo de Génesis 40. Y cuando José le dice al copero que va a volver a su puesto y que no va a morir, lo contrario que le dijo al otro, le dice aquí: acuérdate pues de mí. Y ahí yo comencé a ver el error de José. Él comienza a poner su esperanza en el copero, en él. Cuando tengas ese bien, cuando te levanten otra vez, y te ruego que uses conmigo de misericordia, o sea, ten misericordia de mí. Como que Dios estaba diciéndole: pequeño mío, porque Dios amaba a José. No es Él el que te va a dar misericordia. No es Él el que se va a acordar de ti. No es Él el que te va a sacar de esta casa, de esta cárcel. Soy yo. Soy yo. Amén. Y Él hace eso y confía en Él. Y que le hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. ¿Qué se imagina que pasó? Al siguiente día, Señor, Faraón, o a los días que fue sacado de la cárcel, ¿hay un muchacho en la cárcel que interpreta sueños? No. Mire lo que dice en el versículo 23. Leamos desde el 20. Y aquí en lo que leímos, el énfasis fue que José le decía al copero: acuérdate, usa conmigo de misericordia, mencióname delante de Faraón, sácame de esta casa. O sea, se nota que José estaba esperando la ayuda del copero. Más de alguna vez te has enfrentado a un copero que te promete y no te cumple. Bueno,
Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Versículo 21. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en la mano de Faraón. 22. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos. Lo ahorcó, ¿verdad? No le quitó la cabeza, lo ahorcó. Jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Versículo 23. Y el jefe de los coperos, ¿qué hizo? No se acordó de José, sino que le olvidó. ¿Y saben cuántos años pasaron para que José saliera de la cárcel después de esto? 2 años. Entonces, la lección, mis amados hermanos, para nosotros esta preciosa mañana es: tú no dependes de las personas. Tú dependes, por muy buenas que sean las personas y te quieran ayudar, y no pongas tu confianza, no esperes en la misericordia de nadie más. La misericordia de Dios es suficiente para ti. Es la misericordia de Dios la que te va a levantar, te va a ayudar, te va a sostener, te va a prosperar. Es Dios. Y eso lo aprende José en el camino. Después de 2 años esperando José en que el copero se acordara de él, de seguro aprendió y dijo: Señor, perdona. Esperé en él y ni me mencionó. No se acordó de mí. Señor, perdóname. Es tu misericordia la que me puede sacar de acá. Y cuando eso pasó, cuando José dejó de depender o de esperar en la misericordia de las personas y puso su esperanza en la misericordia de Dios, entonces el Señor actuó en favor de él. ¿Me doy a entender? Ahora, no es que las personas no nos van a ayudar. No, Dios a través de ellas nos va a mostrar su misericordia. Pero no dependemos de ellas. No dependemos de ellas. Todos tenemos un copero, como les decía. Un copero puede ser alguien que te ha rechazado en la vida y te ha olvidado, que te ha prometido y no ha cumplido. Todos nos hemos enfrentado a alguien así. Tienes que esperar en la misericordia del Señor. Deja que el Señor sea el que lo haga en ti y el que te levante para la gloria de su nombre. Tal vez estás en un proceso en que estás poniendo tu mirada en el copero y no te han ayudado. Y el Señor te está enseñando: es que no es esa persona, aunque tenga una alta posición, aunque pueda ayudarte, soy yo, dice el Señor. ¿Verdad que sí? Soy yo. Entonces es suficiente, es la misericordia de Dios la que nos va a levantar. Y cuando José aprende eso, cuando él lo aprende, Dios lo levanta. Dios lo saca. Porque leamos el 41:1, por favor. Y aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. ¿Quién le dio ese sueño a Faraón? Dios. Ya Dios está ahí actuando, pero 2 años después, 2 años de aprendizaje. Ahora Jacob, el papá de José,
ya lo había aprendido. Y esto ahora José no había aprendido a comprender de que era Dios el que lo podía ayudar, usando a las personas, pero era Dios. Pero Jacob ya lo había aprendido, porque esa es la ventaja de las personas que llevan más años de vida. Por eso los hijos deben escuchar a sus padres, o los menores escuchar a los mayores, porque las experiencias les han ayudado a aprender muchas cosas. Y mire aquí cómo pide Jacob misericordia, diferente a José. José era un buen muchacho, pero aquí estaba cometiendo el error de poner su esperanza en el copero, ¿verdad? Pero mire cómo pide Jacob. Génesis 43:14. Ya un hombre con experiencia. José aquí tenía unos 20 y pico de años, y su papá ya era un hombre mayor, un hombre anciano. Y mire aquí lo que dice Jacob: y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón. Mire la diferencia. O sea, Dios es el que da la misericordia, y a través de aquel varón. ¿Quién era aquel varón? Ayúdenme. José. Era José, porque ellos iban a ir a pedir alimentos a Egipto. Entonces viene Jacob y dice: y el Dios omnipotente. No es él, no es ese Señor el que va a tener misericordia de ustedes. Es el Dios omnipotente que los va a llenar de su gracia, para que ese Señor les ayude a ustedes. La misericordia viene de Dios a través de los hombres. Qué lección que hay que aprender. Os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, que era Simeón, y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Pero aquí está un hombre que ha caminado ya con Dios, y que sabe que aunque uno se presente delante del hombre más poderoso, si Dios no lo ayuda a uno, si uno no está con la misericordia de Dios, no se va a lograr. No es el conecte, no es nada más que la misericordia de Dios. Por eso le llamé a esta prédica: tu misericordia, Señor, es suficiente. Una oración a Dios: es tu misericordia, Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted está en un hospital, que el Señor nos guarde, pero si pasaría eso, es la misericordia de Dios usando a los médicos. Si está haciendo un trámite legal, es la misericordia de Dios usando al abogado, usando a las personas. Ahí está la clave. Es tu misericordia, Señor. Dependemos de tu misericordia. Y eso es lo que la diferencia. Ahora, José lo aprendió. José tuvo, es como le decía, yo me lo imagino a él, ahí el joven de 20 y pico de años en la cárcel. Señor, ya entendí, no es el hombre, eres tú. Y Dios dijo: ya aprendiste, mi hijo, siervo mío. Y lo levantó, y llegó a ser el segundo más poderoso en Egipto. Gloria a su nombre. Ahora, mire, hermano, la oración aquí de Jacob: el Dios omnipotente os dé misericordia. Mire esa oración, cubrió a sus hijos con la misericordia de Dios. ¿Y qué tal si hoy usted cubre a sus hijos, su vida, y dice: Señor, dependemos de tu misericordia? Y la disfrutaron estos muchachos. Después vamos a seguir leyendo, y aquí por favor deleítese
en esa misericordia maravillosa de Dios. Mire acá, versículo 15. Él ora, ¿verdad? Y los manda bajo la misericordia de Dios. Diga conmigo, de Dios. Ok. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Versículo 16. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Alabado el nombre del Señor. ¿No mire usted ahí la misericordia de Dios? No, pero mire, hermano, mire, los reciben y José va a estar con ellos. El señor de Egipto, el gobernador, va a atenderlos, va a comer con ellos. ¿Merecían los hermanos de José ese trato? ¿Merece usted que Dios le abra las puertas y lo acepte siendo Él, no el Señor de Egipto, siendo Él el Señor de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay, y que usted pueda venir a su presencia y hablar con Él? Es pura misericordia. Desde aquí hasta la misericordia de Dios los va a atender. Y hermano, yo no sé si tú hoy en la mañana puede ser que te hayas arrodillado un ratito y hablado con el Señor. Él te atendió. El Rey del universo te atendió, te escuchó, abrió su corazón, estuvo ahí oyéndote, y es por misericordia. ¿Lo merecemos nosotros? No. Ahí comienzan ellos. Mira, hermano, primero lo atienden. Que lo atiendan a uno, una persona importante, no es fácil. Una vez yo quería ir a hablar con un pastor de una iglesia grande aquí en Guatemala, hace años, unos 20 años atrás quizá fue eso, porque quería que me ayudaran con algunas ideas para nuestra iglesia, para acá, para el Cordero. Y me fui temprano, me va a atender, quiero hablar con el pastor. ¿Cree usted que me atendió? Me mandó a hablar con alguien más. Hábleme conmigo y yo le transmito al pastor su inquietud. Ya no volví a ir. Pues nosotros también tenemos la bendición de Dios. Y es eso que a veces pasa, que uno espera en la misericordia de las personas. Y regresando a lo que dije al principio, pero a lo que voy es que no me atendió el pastor. Pero aquí ellos, por misericordia, porque sí sabemos que era su hermano, pues hermano, José los atendió porque eran sus hermanos. Sí, pero eran sus hermanos que lo habían vendido. Y él no les rechazó, les abrió su puerta, los atendió. Entonces, hermanos, tú puedes hablar con el Señor, podemos hablar con el Señor en cualquier momento. Esa es pura misericordia, es gracia delante de Él. Y entró y hablaron con Él. Pero no solo eso, degüella una res. Una res. ¿Cómo serían las vacas de Egipto? Y prepárala. ¿Y cómo sería la comida que comían en la casa de José? ¿Cree usted que era
sin sabor. ¿Se recuerda usted alguna vez que probó una carne deliciosa que no se le olvida? Lo marcan a uno las buenas comidas, ¿no? Yo me recuerdo de una vez que probé un trocito de carne cuadradito, pero estaba exquisito, delicioso, suavecito. Y aquí, hermanos, vienen los hermanos de José. Primero los recibe José y luego los pone a su mesa y les prepara comida. Esa es pura misericordia de Dios para nosotros también. Que el Señor nos abra la puerta, nos siente a su mesa y nos dé de su palabra, de su presencia, de su amor, de su gracia. Estamos bajo su misericordia. Gloria a su nombre. Pero también se aplica a lo natural, a lo físico. Imagínense la oración que hizo Jacob: Señor, que tu misericordia esté con ellos y hayan gracia delante de ese Señor en Egipto. Mire cómo estaban los hijos después de la oración del papá, disfrutando. A veces nuestros hijos van a disfrutar de la misericordia de Dios por la oración que tú has hecho a favor de ellos. Los has entregado a la misericordia de Dios y vas a ver que adquieren una casita, que compran un su carrito, que les está yendo bien en el trabajo. Es que el papá antes de eso los cubrió con la misericordia de Dios, y la misericordia de Dios es inigualable, maravillosa. Degüella una res, prepárala. Estos hombres comerán conmigo al mediodía. Yo cuando leí eso ayer dije, yo disfruté la misericordia de Dios para ellos. Recordemos que no eran dignos, como tú y yo no somos dignos. Recordemos que de 17 años habían vendido a José como esclavo. Recordemos que nunca le dijeron a su papá que su hermano estaba vivo. No merecían estar en esa mesa. Como muchas veces nosotros no merecemos tantas bendiciones que Dios nos ha dado, pero las estamos disfrutando por misericordia, amados hermanos. La misericordia de Dios es grande. ¿No quieres tú cubrirte bajo esa misericordia y descansar en esa misericordia? Prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Sigamos leyendo, versículo 17. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor. ¿Cuántas veces nosotros tenemos temor que nos venga castigo de Dios por lo que hemos hecho? Ay, quizá me va a ir mal, es que cometí este error. Una vez una mujer estaba triste porque a su hijo le había ido mal en su matrimonio, y ella confesó y dijo: me siento mal porque creo, dice, estoy pensando, el enemigo me está atacando, que por mis errores pasados mi hijo está sufriendo las consecuencias en su matrimonio. Y tuvimos que ministrarla y decirle que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. Y aquí ellos tenían temor y pensaron que por errores cometidos, porque se llevaron a su casa dinero y viene
el temor y la culpabilidad a sus corazones cuando estaban disfrutando de la mesa. Y a veces, hermanos, ojo a esto, el enemigo no nos deja disfrutar en paz la mesa de nuestro Dios, las bendiciones de nuestro Dios, la prosperidad que Él nos está dando, porque nos acusa tus errores, tus faltas, pero es el año de la misericordia y todos los años son de misericordia, y tú vas a seguir recibiendo de Dios por misericordia. No quiere decir que vamos a hacer cosas malas, porque entonces ya es tentar a Dios. Y decían, por el dinero fue devuelto en nuestros, que fue devuelto en nuestros costales. La primera vez nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Versículo 19. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada y le explicaron. Nos vamos a saltar hasta el 24, por favor. Saltémonos. Dice la palabra: y llevó aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Ahora, mire el proceso. Mire esto, por favor. Los atiende José, cosa que no era fácil. Los lleva a su casa, tampoco era fácil. De seguro un palacio. Los sienta a su mesa. Y no solo eso, los tratan con amabilidad, les dan agua, les lavan sus pies. Ahí está el agua para los pies, mire. Les lavan sus pies. Hermano, quiero que no olvide que ellos habían vendido a José. Están disfrutando de pura, bien tratados, como príncipes. ¿No hubiera estado en parte bueno que José les dijera: llévenlos un ratito y les vamos a dar unos cuantos latigazos para que sientan lo que es sufrir? Por eso no es mejor esperar en la misericordia de Dios y no en la de los hombres, porque si tú esperas en la misericordia de los hombres, te va a ir mal. Pero si esperas en la misericordia de Dios, Él, mire cómo los están tratando. Yo decía, ¿cómo los están tratando? Si estos vendieron a José, hicieron sufrir a su papá, y el papá los cubre con misericordia y les va bien. Hermano, por favor, recíbeme esto de parte del Señor. Si tú crees y te cubres bajo la misericordia de Dios, te va a ir bien en esta vida y eternamente. Te va a ir bien. Dios sabe bendecir, y aquí ellos están bajo ese manto de misericordia y están maravillados. Qué manera de recibirlos. Y les dan de comer a sus asnos también. Servicio completo, VIP, primera clase. 25. Y ellos prepararon el presente, entre tanto que José venía a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Versículo 26. Y vino José a casa. Aleluya. El momento que tanto esperó José. Y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa. Y se inclinaron ante él hasta la tierra. Y el sueño que había tenido José se estaba cumpliendo. De las estrellas inclinándose ante él. ¿Cómo se sentiría José de agradecido con Dios? Es que los procesos son difíciles, pero disfrutar la victoria es maravilloso.
y se inclinaron ante él hasta la tierra. Versículo 27. Entonces les preguntó, y aquí miro yo algo de la naturaleza del Señor y de su misericordia, hermano. Así como a José estaba disfrutando hablar con sus hermanos, quiero decirte que tu hermano mayor, tu Señor y mi Señor, disfruta hablar con nosotros. Es misericordia. Y aquí vemos cómo disfrutaba José hablar con ellos. Y les preguntó José cómo estaban. Y dijo: vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿la pasa bien? ¿Vive todavía? No lo había visto en hace años. Y ellos respondieron: bien va tu siervo, nuestro padre, aún vive. Y otra vez, qué misericordia de Dios. E hicieron reverencia. 29. Y alzando José sus ojos, vio a su hermano pequeño, al único hermano de madre. Eran dos, Benjamín y José. Ya saben ustedes que cuando Raquel tuvo a Benjamín, en el parto falleció. Y vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: este es vuestro hermano menor de quien me hablasteis. Hablando, disfrutando hablar con sus hermanos, como Jesús disfruta hablar con nosotros. Y no solo es, y sigamos, de quien me hablasteis, y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Aquí vemos que José había aprendido que no es depender de la misericordia del hombre, es de Dios. Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Porque José no dijo: no te preocupes, o pensó: ya estás conmigo y estos tipos no te van a hacer lo que me hicieron a mí. Tranquilo. Él no dijo eso. Él no dijo: Benjamín, ya, yo te cubro, yo te protejo. Nosotros sabemos que no podemos proteger a nuestros hijos por más que estemos pendientes de ellos, que les miremos el teléfono, que entremos a su cuarto, que estemos llamándolos: ¿por dónde vas? ¿Ya llegaste? Sabemos que no podemos, solo Dios puede cubrirlos. Hay que entregarlos a la misericordia de Dios. Es Dios el que puede solamente. ¿Ya vieron la diferencia? Aquí es donde José se ve que ya aprendió a descansar en la misericordia de Dios y no en la de los hombres. Con el copero: ten misericordia tú de mí, sácame de acá. Y ahora, ya teniendo el poder, y él pudo haber dicho: yo te voy a cuidar, voy a poner soldados para que no te hagan daño. Pero él no dijo eso. Podemos tener la casa más segura, la mejor alarma en el carro, el bastón menos descifrable en el timón, o alarmas o seguros en las empresas. Pero lo único que nos cubre, lo único que nos protege, es la misericordia de Dios, su gracia, su amor. Aleluya. Y bajo esa misericordia estamos seguros. Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. 30. Vamos terminando. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara, y ahí lloró. ¿Y qué venía a su mente? Todo lo que sufrí, pero tú, Señor, me has sostenido. Y miraba la grandeza, su casa, su palacio, su mesa llena de comida. Y tú puedes ver todo a tu alrededor y decir: Señor, tu misericordia me ha traído hasta aquí. Amén.
se conmovió. ¿No es cierto que las personas que sufren mucho se vuelven a veces duras, resentidas? No lloran. A mí me trataron mal, mi papá me trató mal. Pero aquí no, él se conmueve. Y después, ahorita aquí trata de aguantarse, se va a su cuarto, llora. Y dice la Biblia que regresa, se lava bien para que no lo noten que han llorado. ¿Le ha pasado que usted ha estado llorando y después va a hablar con alguien y no quiere que noten que ha llorado? Pues así le pasó a José. Pero después lloró a gritos, dice la palabra, y que los egipcios lo escucharon. Ahí sacó todo su dolor y su tristeza. Pero no era un hombre duro. Hay gente que dice, la vida me volvió duro. No, las aflicciones te vuelven sensible, no duro. Y otra cosa que me fascinó aquí, yo disfruté de esta misericordia. Me metí ahí como que si hubiera de los hermanos de José y miré a Cristo como mi José. Otra cosa, que nuestro José se conmueve. A veces tú estás pasando por una situación difícil. No creas que Jesús está endurecido. Él está llorando contigo. Él está ahí ayudándote. Él siente, Él se conmueve como acá. Y termino, lo que me gustó es que también este momento era el que José estaba esperando. Le faltaba un poquito más, ver a sus hermanos en la mesa y a su hermano pequeño Benjamín. Y faltaba algo, ver a su papá volver, cosa que volvió. Otra cosa que quiero dejarte en el corazón es: tu Señor está deseoso de bendecirte, anhela bendecirte, desea bendecirte, te está esperando para bendecirte. ¿Qué tenían que hacer ellos para disfrutar de toda esa misericordia? A ver, ayúdenme, ya con esa pregunta termino. ¿Qué tenían que hacer ellos? Este sector, ¿qué tenían que hacer para disfrutar de esa misericordia? Arrepentirse, clamar a Dios. ¿Qué tenían que hacer? Pedir perdón. Bueno, ¿saben qué tenían que hacer? Todo lo que dijeron ustedes es cierto. Venir a José. Él estaba ahí, con su mesa servida, con sus bendiciones disponibles para dárselas a sus hermanos. Lo que tenían que hacer ellos era venir a Él. ¿Qué espera Jesús? Que tú vengas a Él, que tú te acerques a Él, que tú camines con Él, y Él te va a bendecir grandemente por su gran amor y su misericordia. ¿Cuántos alaban a Cristo? Aleluya, gloria al Señor. Dios es bueno.